Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Este es mi canal, soy Robinson Arévalo y bueno, con mucho ánimo emprendemos esta charla, pues vamos a hablar de los miedos. Sin antes recordarles que por favor denle like, si les gusta, compártanlo a los amigos, si les gusta lo que hablo. Y también suscríbanse, es gratis, no pasa absolutamente nada. Solamente les dicen like donde dice suscribirse y ya, y aparecen suscritos. También recordarles que vendo mi libro A la luz naranja de un atardecer en Amazon.com y también recordarles que todas estas conferencias yo hago unos artículos en mi página web www.robinsonarevalo.com y si tienen preguntas, tienen alguna duda, por favor escríbanme robinsonarevalo80@gmail.com. Estas charlas del miedo las estoy haciendo porque varias personas me escribieron y me pidieron el favor que hablara con respecto al miedo. Y bueno, es importantísimo puesto que esa es la parte fundamental de que nosotros nos podamos mover en la vida. El miedo es una energía que nos ata y es aprendido. Tenemos un miedo que es natural, que nos da una alarma para defendernos cuando tenemos peligros inminentes. Y tenemos miedos adquiridos, aprendidos durante todo el proceso que hemos tenido desde nuestro crecimiento. Entonces, yo tomé unas ligeras notas de la investigación que hice porque quería como confrontar todo lo que yo he aprendido durante toda la vida y cómo yo he hecho todo ese proceso de soltar todos los miedos internos que yo he vivido durante todo mi crecimiento. Entonces, de lo que encontré y de lo que he aprendido, resumí, condensé que el miedo definitivamente es un temor o un sentimiento generalizado. Entonces, percibimos peligro y es demasiado desagradable y es extremadamente incómodo. No nos deja vivir en paz y en tranquilidad y no nos deja accionar con libertad. Entonces, los psicólogos, Freud y los famosos psiquiatras en la actualidad y durante toda la existencia han clasificado el miedo desde dos posiciones, una desde el real y otra desde el neurótico. El miedo real, indiscutiblemente, es el que confrontamos con una verdad absoluta. Por ejemplo, vivimos un accidente, tuvimos una violación, nos fue mal en la primera experiencia sexual, no podemos conseguir empleo. Entonces son miedos reales que tenemos que hacerle frente desde nuestra psicología y de nuestra fortaleza como individuos en el entendimiento y en la aceptación de esas realidades y para que nos fortalezca y no nos debilite y nos convierta en víctimas. El miedo neurótico definitivamente yo lo encadeno con ese miedo real que se vuelve ya enfermedad y se va a nuestra psiquis. Y es ahí donde yo les hablo de la glándula amigdala que está en el lóbulo temporal y en el lóbulo occidental. Entonces, esas amigdalas lo que hacen es influenciar y recoger todo eso que recibimos a diario y lo acumula y lo convierte en un miedo
y nos lo transmite a todo el cuerpo y nos paraliza. El miedo definitivamente es algo aprendido. Hace referencia a ese conflicto básico, inconsciente y no resuelto. Entonces, proviene desde esa parte biológica, es adaptativo de acuerdo a las circunstancias. Es un mecanismo de defensa natural. Entonces, esa glándula amígdala propulsa toda la carga electromagnética a todo el cuerpo y nos produce esos efectos psicológicos que son el afectivo, el emocional, el que provoca angustia, que provoca ansiedad. La persona se siente con miedo sin que aparezcan motivos reales, ¿no? O que sean claros, porque lo tenemos registrados en el inconsciente. Entonces, el otro miedo que definitivamente pienso que es muy fuerte y que nos paraliza constantemente es el miedo social y cultural. Ese miedo social y cultural nos va sujetando desde diferentes ópticas y nos va definitivamente envolviendo y nos va paralizando. Entonces, hace parte y forma parte de nuestro carácter como persona. Se pueden tener miedo a objetos, a contextos. Entonces, son sentimientos que puede uno generar de miedo al miedo. Tengo miedo de tener miedo, ¿no? Miedo al amor, tengo miedo de que me amen o de yo amar, ¿no? Miedo a la muerte, tengo miedo de morir, ¿no? Casi es generalizado en la mayor parte de la humanidad porque nos han metido en el cuento que la muerte nos van a juzgar y aparece el diablo y Dios para juzgarnos, y si hemos hecho cosas malas nos mandan para donde el diablo, y si hemos hecho cosas buenas Dios nos recibe. Eso es pura invento social y del hombre para el control religioso, sobre todo, ¿no? Entonces, el miedo al ridículo. También nos han hecho creer que hacer ridículos es malo, ¿no? Es muy bueno porque nos da la libertad de ser y uno se conecta con gente que le gusta, a otra gente no le gusta. Entonces ahí tenemos que tener esa importancia de darle, lo que quiero decir es darle importancia a esa necesidad de liberar, hacer el ridículo, ¿no? Tenemos que hacerlo de vez en cuando, tenemos que vivirlo, y además no hay ridículos, uno es como es. Definitivamente está relacionado con distintos elementos que la cultura nos proporciona, desde lo evolutivo en su extensión, y nos produce dolor. Entonces, ese miedo produce ansiedad, estrés, temor, horror, sobresalto, pánico, y ese es un miedo a la desnudez propia ante lo ajeno. Entonces, cuando vemos que se producen todas esas sensaciones internas, nos volvemos confusos y se vuelve hasta abrumador en muchos casos, ¿no? Y nos paraliza, generando el estrés y generando la depresión. Del miedo viene la depresión. Entonces, tenemos que tener en cuenta varios aspectos con respecto al miedo. Una, que es aprendido. ¿Por qué es aprendido? Porque son generados por todas las influencias que recibimos constantemente culturales. Por ejemplo, para las personas de raza, de etnia negra, hay un miedo muchísimo en muchos de los aspectos a ser negro. ¿Por qué? Porque los discriminan, porque los sacan del contexto. A los indígenas los discriminan,
a los homosexuales los discriminan, entonces se genera miedo social y es impuesto en las personas. Por ejemplo, mucha gente no vive su sexualidad plenamente porque tiene un miedo social. Entonces, y le dan peso a lo que la gente está diciendo con respecto y sobre todo el miedo a ser discriminado, a no ser aceptado en sociedad. Entonces, buscan aparentar y buscan vivir una vida, pero ¿qué pasa por dentro? Se genera un caos total, se generan ansiedades, se generan angustias y se genera una incomodidad total en las relaciones interpersonales, porque todo el mundo, óigase bien, que está alrededor nuestro, percibe algo interno en uno, a pesar de que uno quiera mostrar muchísima fortaleza y muchísima seguridad externa, uno genera lo que emana desde el interior. Entonces, es el interior el que nos maneja externamente. Acuérdense de mis conferencias pasadas, ojalá vean los videos de las energías y ojalá vean los niveles, los videos del control del cerebro para que yo he hecho y se pueden reproducir dándole clic. Es ahí donde está el misterio. Se acumulan toda esa serie de ideas en nuestro interior, se acumulan toda esa serie de cosas en nuestro interior y definitivamente nos paraliza. Pensamos nosotros que nadie se está dando cuenta, pero en el fondo se percibe. Hay gente que percibe mucho más que otras, lógicamente, porque pues están más conectados con su interior, y hay otra gente que percibe menos porque está menos conectada con su interior y está dándole peso a lo externo. En todos los procesos de nuestra vida se generan miedos. Miedo a ser profesional, miedo a estudiar, miedo a avanzar, miedo a envejecer, miedo, todo. Lo que buscamos, lo que yo busco con estas conferencias es que podamos liberar todos esos miedos, centrarnos en nuestra verdad de ser. Cuando uno se centra en nuestra verdad de ser, totalmente es aceptado por la humanidad entera. Pero hay que romper esa barrera del miedo. Entonces, el miedo a ser pintor, miedo a ser escritor, miedo a ser cantante, miedo. He conocido infinidad de personas desde todas las ópticas, incluyéndome a mí mismo, de muchos miedos que me paralizaron en la vida y que no me permitieron avanzar porque me enmarcaba en un ego profundo y en una depresión latente profunda. Porque en ese sentido, en 2 segundos les explico la depresión. Se genera latente, pasiva, activa. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos en depresión y estamos actuando desde el miedo que nos bloquea totalmente y nos aísla. Y por dentro somos un tormento total. Lo que hay que buscar es liberar esa clase de tormento, liberar todo eso que existe en nuestro interior. Entonces recapitulemos, el miedo es aprendido, lo podemos eliminar siendo conscientes y aprendiendo a observarnos en nuestro comportamiento, en nuestra actitud y aprendiendo a saber exactamente qué es lo que queremos realmente de nuestra existencia. Si yo quiero ser pintor, voy a ser pintor por más que me digan que esa profesión no sirve para un carajo y que por más que esa profesión me digan que no hace dinero. Y lo voy a hacer. Voy a ser escritor porque así lo he decidido, a pesar de que tenga un montón de críticas encima. Entonces, eso es lo importante, conectarse. Las personas, lógicamente que todo va dentro de un proceso de construcción paciente, tranquila, muy amorosamente, en estima de lo que uno es y en el reconocimiento de lo que somos. Entonces, te invito, por favor,
a que tengas la libertad de ser desde lo que quieras ser, sea sexual, religioso, espiritual, material, lo que tú quieras. Y ahí la importancia que nos podamos conectar con ese interior, con esa fuerza que nos está pidiendo desde atrás, desde adentro. Por favor, necesito ser yo mismo, ¿no? Entonces, soltémonos, estamos precisamente trabajando con la energía diamantina y es maravillosa. Esa es la libertad de ser, de poder expresarnos desde nuestra naturaleza y de poder expresarnos desde nuestro interior. Aprendamos entonces que el miedo es algo aprendido y que lo podemos soltar si tenemos voluntad y amor. Les regalo 545 para la abundancia, repítanlo 45 veces en el día. 877 para los que tienen problemas de estima y de saber exactamente qué es lo que quieren desde su interior para ver si se conectan con su interior. Repítanlo 45 veces. Y les regalo otro, el 691. Repítanlo 45 veces para abrir todos los caminos que quieran. No se te olvide darme like. No se te olvide comprar mi libro A la luz naranja de un atardecer en Amazon.com. No se te olvide leer mi página web www.robinsonarevalo.com. Y no se te olvide que estoy aquí para compartir y para ayudarnos y para que crezcamos juntos. Soy Robinson Arévalo y este es tu canal. No te pierdas y vuélveme a ver. Todos los videos están relacionados con mi proceso de crecimiento y todos los videos, cada conferencia la saco del fondo de mi corazón. No hay una preparación absoluta porque la idea es que nos conectemos y que nos entendamos sin tener un lenguaje ultra elevado y que podamos clarificar exactamente y soltar esos miedos que tenemos en nuestro interior para hacer. Namaste y muchas gracias por verme y muchas gracias por permitirme crecer. Namaste.